En el teléfono está quien fuera vicepresidente de la Nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también legislador nacional, ministro del Poder Ejecutivo Nacional, el doctor Carlos Ruscau. Lo saludamos. Doctor Ruscau, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Es un gusto saludarlo, ¿eh? Igualmente para mí hablar con ustedes y con su público. Bueno, doctor, en estos últimos días se generó un revuelo bastante importante en torno a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y también todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales a partir de la irrupción, la llegada de Trump al poder en una de las potencias del mundo, sino la primera como Estados Unidos, y también un cambio significativo en el alineamiento internacional por parte de Argentina. ¿Cómo ve todo esto? A ver. Bueno, son un montón de preguntas juntas. Primero, el alineamiento de Argentina con Estados Unidos es lógico en la medida que uno está en la ubicación donde la superpotencia es Estados Unidos. Estados Unidos en esta parte del continente decide cosas como las que China, por ejemplo, decide en Myanmar, es decir, en lo que era la ex Birmania. Si usted está en Birmania no se puede alinear con el otro gigante que es Estados Unidos, pero acá es casi obligado para poder entender el mundo que viene y sobre todo para poder entender la necesidad básica que tiene Argentina. ¿Qué es lo que va a devolver Trump claramente a esa posición del presidente Milei? Y bueno, le va a dar la solución que Milei necesita en materia financiera. Milei recibió un país con hiperinflación y hiperrecesión, esas dos cosas las moderó muy fuertemente, pero el cepo está ahí, un cepo que viene de hace mucho tiempo y que es lo que frena la reactivación económica, y usted no tiene espaldas porque no tiene dólares, porque también recibió una ubicación del Banco Central históricamente mala, nunca habíamos estado tan mal en el Banco Central como en el final del kirchnerismo, y entonces de ahí viene la alineación, de ahí viene la respuesta. En estos días vamos a ver seguramente un acuerdo con el Fondo, el Banco Mundial y el BID, y ¿eso por qué? Y bueno, porque ahí decide fundamentalmente Estados Unidos. Claro. Y desde esa punta, ¿estos acuerdos serán beneficiosos para el país? Son imprescindibles, porque como usted se metió adentro del Fondo Monetario Internacional, para salir es muy difícil. Si el momento que Macri toma la decisión de entrar, ahí se crea un problema, porque es una solución táctica, pero un problema estratégico. Y cuando renegocia tan mal como renegoció Alberto Fernández y Guzmán, tanto la deuda pública como la privada, le deja a quien viene después vencimientos que hay que cubrir, porque si usted entra en default de vuelta ya esto sería un desastre, y al mismo tiempo necesita poder utilizar esos fondos para poder, como le explicaba antes, mantener la baja de la inflación y luego crecer en la actividad económica. Si usted no tiene un crecimiento en la actividad económica, no hay trabajo. El trabajo sale de las empresas, sale de la actividad económica, y eso está muy frenado por el cepo, ¿no? O sea, esto del Fondo Monetario Internacional le va a permitir a la Argentina definitivamente salir del cepo. Absolutamente. Es la única forma que tiene, porque usted para eso necesita dólares, si no se le tiran todos los pulpos arriba de los dólares que hay y le provocan una devaluación, que es lo que pide, lo que se llama el club de la devaluación, porque ganan mucha plata, sí. Pero lo que pierden son los ciudadanos de a pie, ¿no? Que cada vez que hay una devaluación suben los precios en la Argentina. No ocurre igual en otros lados. Hay otros países que no tienen una memoria inflacionaria vinculada a la inflación, a la devaluación. El caso más típico es Brasil. Devalúan y no hay un crecimiento de precios porque ellos, el hombre común, el comerciante común, vive en reales. En la Argentina la cabeza de un empresario es cómo son mis costos en dólares. Así que es muy importante de este punto de vista. Respecto a este Trump, sí. Está moviendo el mundo de una forma muy complicada.
porque realmente lo que está pasando entre Trump y Europa, más allá de el drama de Ucrania, que yo espero que termine en una paz honorable y no en una rendición, esta convulsión entre Europa y Estados Unidos está produciendo muchos efectos para los propios Estados Unidos complicados, entre ellos un derrumbe del valor de las empresas norteamericanas y europeas, obviamente del resto también, pero fundamentalmente de las macroempresas que ven cómo se volatiliza su capital en Wall Street o en la Bolsa de Londres o en la Bolsa de París o en la Bolsa de Frankfurt. Claro, porque en definitiva, en virtud de lo que está ocurriendo y donde el propio Trump ahora admite que podría tener recesión, que ya entró prácticamente en recesión en su país, es contrario a lo que se presumía. Se pensaba que que Estados Unidos, con la llegada de Trump nuevamente al poder, iba a ocurrir exactamente lo contrario, iba a haber un dólar fortalecido, una economía en movimiento y demás, y está ocurriendo prácticamente lo contrario, ¿no? Sí, el dólar fortalecido yo tengo mis dudas que sea de interés de los Estados Unidos. Ajá. Yo creo que Estados Unidos, al revés de lo que dice, quiere un dólar menos fuerte para poder exportar más. Pero bueno, esto es un tema digamos, de análisis económico muy fino. Respecto a la recesión, cuando Trump dice eso, obviamente provoca más pánico, porque quien dice acepta que estamos entrando en una recesión es el propio presidente de Estados Unidos. Todo esto es reversible, porque como ustedes han visto, en su relación con su principal vecino en materia comercial, que es México, se pelean, pero evidentemente negocian por abajo de la mesa porque va corriendo la frontera de las sanciones económicas mes tras mes, y al mismo tiempo la presidenta mexicana se pone aparentemente muy fuerte, pero les va entregando a los narcos, frena el fentanilo, frena la inmigración ilegal. Así que hay que ver esto cómo sigue. Está complicado, pero estamos solamente con 45 días de gobierno de Donald Trump. Parece un montón, ¿no? Con todo lo que está pasando. Pero bueno, vamos a ver, porque también en Estados Unidos el Congreso es importante. Aunque tenga mayoría el Partido Republicano, no todo es sencillo para la Casa Blanca. Le doy un ejemplo. Este viernes entraría el Estado norteamericano en un cono de sombras en cuanto a su responsabilidad interna, porque termina el crédito presupuestario. Entonces, obviamente, la primera mirada es decir, bueno, tiene mayoría en las dos cámaras, saca esto sin problema. Bueno, le está costando bastante a la Casa Blanca esta negociación con los republicanos, y los republicanos empiezan a pedir, bueno, está bien, recortar el gasto, pero no en mi estado. Así que vamos a ver cómo sigue. Qué diferencia con nuestro país, ¿no? Donde se prorrogó por decreto por segundo año consecutivo el presupuesto. Qué diferencia, ¿no? Allá se cierra todo. Allá, obviamente, estamos hablando de un país muy estructurado, con una memoria de cumplir sus obligaciones. Por eso es tan atractiva la inversión en Estados Unidos, porque pese a que es un país con un déficit monumental, su historia es que cumple. La historia de la Argentina es que no cumple. Entonces, somos incumplidores seriales. Y en el caso específico del presupuesto, un gobierno con tan pocos legisladores propios se encuentra muy maniatado, ¿no? Vamos a ver qué pasa en octubre, pero claramente tendría que haber siempre presupuesto aprobado. También sería importante que en este presupuesto prorrogado el gobierno sea cauto en el gasto, porque cuando alguna vez el kirchnerismo prorrogó el presupuesto, el gasto fue desaforado. El riesgo existe, porque no es solamente que se ha prorrogado el presupuesto de este año, el de este año es el prorrogado del anterior. Sí. Y el anterior es el presupuesto de Massa, del famoso Plan Platita. Así que me imagino que no van a ser macanas, porque esto está calzado con lo que hablábamos al comienzo. Para seguir bajando la inflación, usted no puede mover muchos pesos en el mercado, no puede tirar platita al mercado, porque eso en la Argentina termina siempre en el mismo lugar. El que le sobra
un peso va y se dolariza. Vamos a ver. Doctor Ruscau, pero daría la impresión que cuando en el kirchnerismo and Company se prorrogaba el presupuesto era para generar más despilfarro económico. Busca prorrogar los presupuestos para acotarlo más, por lo menos es lo que dice, ¿no? Dice sí, y además hace. no, Dice y hace. sí, no tiene otra forma de cumplir Milei con lo que se propuso, sino siguiendo el camino que tomó. Es un camino irreversible, porque su popularidad, lo que le puede dar un gran triunfo en octubre, es la baja de la inflación. Para el hombre común, la baja de la inflación es fundamental, y el segundo tema, por lo menos en los distritos más populosos, a lo mejor a ustedes no, pero el segundo problema claramente es la inseguridad. Sí, acá también, acá también, Bueno, y la gente en general ve el gobierno federal muy metido, tratando de darle a esto un límite, mientras que no ve lo mismo en sus rivales, y su rival principal, que es Kicillof, está realmente muy complicado con el tema de la seguridad, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Yo tengo otra radio atrás, le había dicho a su gente. Sí, así que le dejo un saludo, doctor Ruscau, muchas gracias, muy atento, No, para mí siempre es un placer hablar con ustedes. Fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Doctor Carlos Ruscau charlando con nosotros. Como todos los medios periodísticos siempre apelan y consultan a quien fuera vicepresidente de la Nación, fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, canciller, legislador nacional y también ministro del Poder Ejecutivo Nacional, que termina de hablar con ustedes y con nosotros en Vía Libre y vialibre.ar. www.vialibre.ar, nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.